traslado. Ahora sí, les agradezco su presencia en este su salón virtual de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de la Federación. En esta clase veremos lo que se refiere a la interpretación constitucional. Lo que es un tema que aparentemente es muy árido, pero realmente es muy interesante. Tampoco voy a decir que ameno, pero eh, sí, desde el punto de vista de alguien que se dedica a impartir justicia, es liberador, porque es mucho más libre, como veremos enseguida. Mm, Vimos en la clase pasada, quisieron enlazar la clase pasada con la de hoy. Todo está relacionado en este universo. En este universo todo está relacionado con todo. Dicen que si conoces un grano de arena, si conoces todo sobre un grano de arena, conoces todo sobre el universo. Y claro, conoces, por ejemplo, que está hecho de silicio y carbono. El silicio es uno de los elementos de la tabla periódica. Es el lugar número X, no me acuerdo. El carbono también. Y no sale el silicio, el carbono. Salen las estrellas, de las reacciones de fisión de las estrellas. ¿Dónde están las estrellas? ¿Por qué eh, esas reacciones? Es que la gravedad y la fuerza de repulsión, este, y, bueno, sabías todo, sabías todo, sabías todo sobre todos los granos de arena que existen en todas las playas del mundo, en todos los desiertos. Entonces, ¿sabías quién puso el pie en cada grano de arena? Y sabes todo sobre el que puso el pie en ese grano de arena. ¿Sabías todo sobre la civilización humana? En fin, esto es para decirles que todo está vinculado entrelazado con todo. Y por eso es importante que no perdamos el hilo de lo que estamos viendo el día de ayer, cuando vimos los elementos principales de la argumentación, que es argumentar. Vimos que argumentar se puede identificar o confundir, o en ciertos momentos es lo mismo, incluso que hablar. Y en ese sentido, pues la argumentación, no podemos decir que haya una, una historia de la argumentación. En este momento comenzó No, pues tenemos que preguntarnos cuándo comenzamos a hablar. Eso son cálculos. Se calcula que pues, unos 90,000 años tiene
el lenguaje humano, más o menos, ¿no? A partir de, de 70 a 91 años. Y obviamente que el lenguaje fue una cosa que fue produciéndose muy lentamente. Lo que hoy hablamos es producto de miles de años de sofisticación y complejización, por decirlo así. Pero que si queremos hablar de la historia de las escuelas de la argumentación, tenemos que irnos a la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que preguntar qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial. 70 millones de muertos. 70 millones de muertos que, murieron cumpliendo la ley, porque sus asesinos decían cumplir la ley. Entonces, el cumplimiento estricto de la ley quizá es el problema. ¿Y dónde viene el cumplimiento estricto de la ley? Bueno, lo podemos ubicar en lo que llamamos paleopositivismo, que se creó con eh, el fenómeno de la Ilustración, sobre todo la Revolución Francesa. Ahí podemos encontrar el punto de comienzo y el punto culmen es el fin del siglo XIX. Claro que para entender cómo, de dónde viene esa, esa, ese amor, ese apego a la ley, pues tenemos que remontarnos, si acaso, a la Edad Media europea, donde pasó ocurrió una serie de fenómenos políticos que dieron pie a la formación del Estado moderno, como concentración de facultades, como concentración de poder. Eso, eso em, proviene también eh, el disgusto que la cultura jurídica tenía por tantos focos de poder. Estaba, era una poliarquía donde gobernaba el señor feudal, gobernaba el obispo, gobernaba el eh, maestre, el gran maestre de del gremio de plateros. Gobernaba el oficial, el general del ejército. Todos tenían algo que decir y a todos les decía caso. Entonces era un relajo porque eran muchas voces que ¿a cuál voz voy a darle preferencia? Entonces tuvieron que venir personas como, eh, como los glosadores y posglosadores italianos a poner algo de orden
desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista real, político, ya habían puesto orden las monarquías francesa, inglesa y española. No se discute en qué orden. Se fue, si el Estado moderno nació antes en un país que en otro, en uno de estos tres. Bueno, no vamos a irnos más para atrás, pero aquí vale la pena hacer una puntualización que seguramente habrán escuchado y están de acuerdo conmigo en que se ha denunciado en muchas ocasiones, que estamos hablando solo de Europa. No hay otras partes del mundo, solo Europa. Solo Europa es la cultura europea occidental. Aparte, o sea, Europa, tampoco toda Europa. La Europa oriental aquí no viene al juego. O sea, todo lo que es los países, todos los que son los países de Europa del este, también tenían otra dinámica. Aparte de los países de Europa occidental, fueron los que se encargaron de colonizar y conquistar gran parte del mundo. Portugal, España, casi prácticamente toda América, Estados Unidos, bueno, Inglaterra, una parte de lo que hoy es Estados Unidos, a la parte eh, oriental de Estados Unidos, también Francia, eh, llegó de manera muy importante, también se colonizó gran parte de Asia, mismo España conquistó Filipinas que está, no está cerca, pero está en la misma órbita de los países, otros países como Japón, como em, Corea. Entonces, Europa se dedicó a colonizar el mundo entero. Y de alguna manera, nosotros, México, pues hablamos un idioma de un país occidental. Hablamos español o castellano, como le quieran decir, o portugués, o inglés, o francés. América Latina es una discusión interesante y aparte la respuesta está abierta, no está, no hay una respuesta que digamos, bueno, ustedes mismos digan su interpretación. ¿Somos parte de Occidente o no? Porque si nos vamos a otros autores, por ejemplo, Samuel Huntington, con el choque de civilizaciones, con un choque, ellos se entienden a sí mismos como una civilización distinta a América Latina, pero igual a Europa Occidental. O sea, Alemania, eh,
Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, todos esos países son de alguna manera lo mismo que Estados Unidos, que Canadá, pero son muy distintos, o ellos se sienten distintos a América Latina. Bueno, los fenómenos son muy complejos. Podemos decir que en ciertos modos sí, en cierto modo no. En cierto modo sí, porque racialmente aquí, bueno, de lo que se puede decir que existe una raza, porque realmente genéticamente la diferencia entre una raza y otra, entre los mismos seres humanos es mínima. Color de piel, la altura, la altura, este, las facciones de la cara, el pelo lacio o ensortijado. El pelo ensortijado le dicen pelo chino, siendo que en China bueno, eh, los chinos tienen el pelo totalmente lacio, pero es una las, de las cosas que nuestra cultura ha llevado, ¿no? Bueno, pues en cierto modo sí hablamos, tenemos una religión occidental, o sea, el cristianismo, porque pues, supongo que todos los de aquí somos de alguna manera cristianos, católicos o en su vertiente católica o en su vertiente protestante. No creo que haya aquí nadie en otras vertientes del cristianismo. O sea, no creo que aquí haya ningún ortodoxo, ni nada de la iglesia, de iglesias orientales. Puede ser que sí. Incluso si son ateos, ustedes, el ateísmo es algo totalmente occidental, porque el ateísmo casi podemos decir que no necesariamente, pero todos los ateos son ex cristianos. Muy difícil que se encuentren un ateo que haya sido ex musulmán. Muy difícil. O ex judío. Sí, es que ser judío no es una religión. Ser judío es pertenecer a unos términos diferentes, ¿no? Casi les puedo decir que si ustedes son ateos o tienen serias dudas de su fe, entonces tienen unas características plenamente occidentales. Hablan un idioma occidental. Comen una comida. La comida mexicana es mestiza. Tiene elementos prehispánicos y elementos españoles. ¿Ustedes creen que un taco de al pastor es muy mexicano? Muy mexicano, pero no es prehispánico. Porque antes de que llegaron los españoles no había cerdos. Bueno, no habían traído aquí cerdos. No había nada parecido. Ni a los cerdos, ni a las vacas, ni a los pollos, ni a los corderos, ni a las chivas. Todo lo trajeron es importado. Pues sí, aquí se comía unas aves, no sé, no sé, la verdad es que, eh, pero las aves que se comían
pues dejaron de, no eran aves de corral, em, eran aves de cacería. No sé, o sea, lo que no es porque la cazaste. En fin, tenemos una parte de nuestra cultura prehispánica, hace, ya sea azteca, maya, este, otomí, zapoteca, mixteca, lo que todos los pueblos originarios, que llaman originarios, en combinación con elementos europeos. Por tanto, pues esto, este tema se los dejo. Bueno, obviamente que no tenían leche, no conocían leche, ni queso, ni yogurt, ni nada, todo eso que nos es tan común comer cotidianamente. Mm, ¿Quién no ha comido? A lo mejor tú mismo o tú misma comiste hoy, desayunaste unas quesadillas. Bueno, si esas quesadillas fueron de Huitlacoche, bueno, tienen elementos aztecas, pero si tienen queso, tienen elementos españoles. Bueno, ya no voy a seguir con esto porque es una cosa que eh, nunca terminaríamos. Eh, Pudimos pensar también que nuestra cultura política proviene de la cultura política española, por un lado, y la cultura política anglosajona, por otro lado. Este, entonces, bueno, sí viene al caso hablar de la eh, poliarquía, del feudalismo, de la Edad Media europea, porque ese es el pasado de las leyes y las instituciones europeas que finalmente son las que hoy por hoy tenemos en nuestro ámbito jurídico. Mira, en el Estado moderno, cuando comenzó em, y que coincidió justamente con la conquista, o sea, 1520 y algo, todavía gran parte de los colonizadores españoles eran gente profundamente medieval, con la mentalidad puesta en lo que pasaba en el medioevo. Pero el Estado moderno representó un cambio cultural inmenso. Para empezar, la secularización. Al poner, ok, no se divorció Occidente de su religión de un día para otro, fue muy lentamente, pero la religión cristiana fue puesta en segundo plano y cada vez más, más y más y más. Pero el, el hecho de haber, haberse peleado con su religión para los europeos
no significó de ninguna manera perder los valores y los principios que instauran o que vienen, o que la estructura de la religión. Ok, sacaron a Dios, pero quedó lo demás. Y tan quedó lo demás que quedaron los derechos humanos. Pero los derechos humanos es una cosa que iba a venir un poco después, porque en el Estado moderno también es una historia que viene paralela a la historia de la ciencia moderna. Y la ciencia moderna se dio cuenta en algún momento, desde Kepler, desde Galileo, desde Newton, que la descripción científica era mucho más exacta, mucho más poderosa si le metías matemáticas. Entonces, si le metías lo formal, bueno, y hubo intentos de meter algo así como matemáticas, una explicación puramente formal de la política, de todo, ya desde comienzos, o sea, desde prácticamente toda la ilustración. A pesar de que no sé si les comentaba, hubo un filósofo desconocido pero importante, escocés, que se llama Thomas Reid, que se dio cuenta de esto. Él era muy cientificista y le gustaba mucho la astronomía y las matemáticas, ¿no? Oye, ¿cómo puedo meter la matemática a la religión, la matemática a la política, la matemática al derecho? Lo formal, pues, se dio cuenta de que no se podía tan fácil, por la única razón de que los objetos de estudio no eran análogos. Eso es lo que decía él, no son análogos. O sea, no es lo mismo estudiar cómo cae una piedra, que la piedra cae a tanto, tantos metros por segundo, que estudiar las leyes fiscales o las leyes, la ley natural o la ley, eh, cualquier tipo de creación humana. Bueno, la ley natural no es creación humana, según esto. La verdad es que ya veremos que, bueno, a lo mejor sí también, ¿no? Pero en teoría no. Lo humano es la ley positiva. La ley positiva es la que puede cambiar. Es la que se transforma como se le da la gana al legislador. Y de ahí viene poco a poco el concepto en, en, en el ámbito filosófico, lo que se llama el positivismo, con Augusto Comte. eh, pues, y el positivismo se rescata, bueno, no se rescata, se intenta asimilar al derecho por esas mismas razones. Quiero que el derecho sea una ciencia, como la química es una ciencia, como no sé,
como la física, como la geología, son ciencias. Entonces, bueno, el resultado es que el legislador va a dictar una ley, y la ley se tiene que seguir a rajatabla. A rajatabla es a rajatabla. Y no cabe interpretación alguna. Lo que dijo el legislador es lo que se debe hacer. Claro que esto se partía del supuesto de que la ley contenía en todos los casos posibles, lo que es hoy por hoy, lo que sabemos que es ridículo o imposible que una ley abarque todos y cada uno de los casos posibles. Es, es de loco, ¿no? El positivismo instauró el cumplimiento a rajatabla de la ley. Y ese cumplimiento a rajatabla de la ley trajo lo que muchas veces hemos dicho, pal positivismo, que no está totalmente, al menos yo no estoy totalmente peleado con esa visión, ¿no? Este, pero sí eh, es una visión muy, demasiado estrecha, tan estrecha que conducía o conduce a la posibilidad de cosas así como los campos de concentración, una cosa inaudita. El cumplimiento de rajatabla de la ley te daba, te daba que tenías que cumplir lo que se le pegara la gana al legislador. Y el legislador, por definición, ya desde mucho tiempo, desde comienzos de la Edad Moderna, el legislador no tenía que ser racional. La racionalidad no era no es una exigencia del legislador. Más bien, el mismo Kelsen lo dijo. Vamos a aplicar la ley. Lo que diga el contenido, el profundo de la ley, no importa. Lo científico, para hacer del derecho algo científico, tenemos que fijarnos únicamente en la parte formal, no en la parte material. Y la parte material es lo que dice el legislador, no, no como lo dice. De modo que ante el desastre que fue la Segunda Guerra Mundial, que, que repercute todavía en nuestros momentos, 70 años después, em, se, les dije que el Estado moderno se peleó con su religión. Occidente se peleó, Europa occidental se peleó con su religión. De cierta forma abandonó su religión. Pero no abandonaron el esqueleto. O sea, sacaron, únicamente lo que hicieron es sacar a Dios. Ya. Pero dejaron, pues, cosas así como lo universal.
eh, la, la, la dignidad humana. Eso de la dignidad humana, si se fijan, es un pensamiento que realmente tiene un origen religioso, tiene el origen de que somos hijos de Dios. Entonces, somos, tenemos más dignidad que la vaca, porque la vaca no es hija de Dios, los seres humanos sí. Entonces, de ahí viene todo el asunto de los derechos humanos. Y vimos también que a partir de ahí se fue dando una serie de movimientos contrarios al positivismo. Uno de ellos es la hermenéutica. Otro de ellos es la interpretación jurídica, que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo acaba la Segunda Guerra Mundial? Acaba en 1945. Bueno, en los años 50, 5 años después, o 10 años después, apenas tenemos personajes como, como Fiebig, como Perelman, que fueron los precursores de toda esta corriente de, de interpretación jurídica, que no es, se escapa del positivismo, de las garras del positivismo, eh, entendido como una cárcel. Febeg desarrolló por su parte lo que es la tópica, y el primero que habló de la retórica fue Perelman. Tópica y retórica son conceptos de Aristóteles, que tienen 2400 años. Es algo para, para avanzar. Recupero lo antiguo. Debería ser, parece como que ilógico, ¿no? Como que, como, o sea, como, para avanzar tengo que dar un paso atrás, pero para realmente avanzar, tengo que dar un paso atrás. Eso es lo que otro filósofo, pensador español de origen hindú, que se llamaba, murió hace no mucho tiempo, Salvador Paniker, llamaba este, retroprogresión. O sea, lo progresivo ahora es retro. Tenemos que ser retroprogresivos para avanzar. Tenemos que rescatar de algún modo lo antiguo. Y en ese sentido, justamente en ese sentido, vino alguien como Robert Alexy, que les explicaba que recuperó el derecho natural de Aristóteles, de derecho natural de Santo Tomás de Aquino, y pues armó pues una, un pensamiento complejo en torno a la ponderación, pero ponderación que siempre va a estar con un pie en lo antiguo.
en lo natural, en el derecho natural. Y ahí vimos a Neil McCormick, a Stephen Turing, y nos dije, aquí de América Latina, un argentino, Rodolfo Vigo, español famoso, este, Manuel Atienza, que empiezan a desarrollar esa corriente antipositivista. Bueno, el antipositivismo, bueno, también, perdón, muy importante, Luigi Ferrajoli. Bueno, el antipositivismo viene a América con el nombre de neoconstitucionalismo. Entonces se empieza a adaptar algunas corrientes del neoconstitucionalismo que pues se entendió los derechos humanos, primero una serie de reformas en derechos humanos eh, que comenzaron en 2008, eh, la reforma en derechos humanos, en derecho penal, en 2011 la reforma en derechos humanos, y hacían eco de las constituciones que se estaban, en las nuevas constituciones que se crearon después de la guerra, la de Italia, la de Alemania, la de Austria, y después de el largo periodo franquista, la española, y también la portuguesa, después de que se murió su dictador, y ahora no tengo presente el nombre. Pues es muy interesante tener en cuenta todo esto y cómo México ha ido adaptando las ventajas y los progresos intelectuales que ha significado el neoconstitucionalismo. Bueno, antes de regresar al caso de México, vamos a hacer una pequeña pausa, y regresamos a, ¿qué le parece? A las 8 en punto, seguimos con la clase, pueden apagar sus cámaras, las que lo tienen prendido.
¿Qué tal? Ya nos vamos integrando de nuevo. Me gustaría preguntar si este foco no deslumbra mucho la visión. No, está bien, doctor. Ah, muy bien. Exacto. Excelente. Bueno, vamos a ver esta presentación, en la cual podemos em, regresar a nuestro tema, a nuestro país, a lo que nos importa. México, ¿qué cuenta en todo eso? La interpretación constitucional es algo diferente a la interpretación legal. Y por ende, en la construcción argumentativa constitucional es una construcción argumentativa diferente a la construcción argumentativa legal. Por unos simples motivos. En la Constitución se deposita lo más importante de nuestro régimen jurídico. Es lo más importante. Por tanto, vamos a ver quiénes son los las autoridades, en las autoridades competentes para hacer argumentación constitucional. Pero por lo pronto nos vamos a quedar con lo que pensamos que son. O sea, los jueces, juezas. Esos son los que se dedican ordinariamente a interpretar la Constitución. Ellas, ellos, tienen más libertad. Más libertad porque el, se tiene que aplicar los principios legales, los principios que dan sustento a toda la legislación, a todo el sistema constitucional. Cuando hablamos de principios, hablamos de una lógica difusa, de que puede ser más, puede ser tantito, puede ser menos. Pues, entonces, el, el juez tiene, no absoluta, pero una mucho mayor libertad que el intérprete
legal, que solo va a aplicar la ley. Entonces, quisiera recordar las piezas constitucionales que ha habido en nuestro país, vigentes o no vigentes. La primera, bueno, primero quisiera remontarme em, a, a un control, un respeto, el respeto entendido como valor constitucional. El respeto al ciudadano no es una cosa que se le haya ocurrido a la edad moderna. En México tenemos claras leyes, referencias de que los jueces estaban obligados, no, tenían un castigo muy especial si abusaban de las clases más desprotegidas, si abusaron de los más iguales. Bueno, desde esa norma protectora pasamos a la época de la colonia, que son 300 años, 300 años en los cuales, pues, o sea, fue una monarquía que se ejercía a través de un rey. Y como tal, pues no había ni constitución, ni manera de exigir los derechos, de hacer una interpretación parecida a lo que se hace como ah, actualmente se construye una argumentación constitucional. Debemos fijarnos en un punto en que eh, realmente no lo deben hacer, pero poca gente repara. Son 300 años de colonia. 200 gobernó la dinastía de Habsburgo y 100 gobernó la dinastía Borbón, y que es la que actualmente sigue reinando el reino de España. Los Borbones son muy diferentes a los Habsburgo. Los Habsburgo eran como más medievales y aceptaban que que hubiera o pudiera haber, por ejemplo, aduanas entre una parte del territorio y otra. Ahora pues, ya se entiende que no debe haber aduanas. Los Borbones, ellos sí tenían todo el pensamiento moderno y que lo trataron de implementar en España, a pesar de que no convirtieron a España en un país moderno. O sea, lo modernizaron, pero no, no, no le dieron toda la impronta que tiene un país, así como en el centro de Europa, como en Francia, como Alemania, muy poco a poco. Pero también tenemos que tener en cuenta que había ciertos mecanismos de protección a la población. Y con esto estoy hablando de la población indígena. Había
como mecanismo de protección lo que se llamaba repúblicas de indios y repúblicas españolas. Repu- eh, Hoy le llamaremos municipios indígenas y municipios occidentales. No me gusta que hoy por hoy se use esa palabra en ese significado, pero pues bueno. um, la, Esto fue durante la época colonial. Antes de que se declarara la independencia, estuvo vigente en México una constitución plenamente moderna, que es la Constitución de Cádiz. Constitución que traían todos los valores de la Ilustración, todos los valores de la Revolución Francesa, todos los valores de igualdad, de legalidad, todo eso. La estuvo vigente por unos 9 o 10 años. La Constitución de Apatzingán es como un recuerdo, eh, nunca estuvo vigente, es una cosa que hizo eh, Morelos, llevó a cabo Morelos con un congreso que lo iba siguiendo, perseguido itinerante, pero nunca estuvo en vigor y realmente no se separaba mucho de los mandatos, lo que establecía la Constitución de Cádiz. Luego México se independiza en 1821 al frente del país, queda em, Agustín Iturbide, que él siempre, entiéndanlo, por eso se van a entender muy bien lo que está pasando ahora en México. Siempre se tiene como modelo el pasado inmediato. ¿Cuál era el modelo de gobierno en el pasado inmediato de Iturbide? El virreinato. Es más, invitaron a lo primero que se hizo es invitar a un heredero de la corona española a que gobernara en México. Y no lo hicieron porque Felipe VII no aceptó la independencia de México y hubo ahí algún otro problema. Pero no duró mucho tiempo ese primer imperio. Duró como cerca de un año, poco más, poco menos. Y después se instauró, bueno, Iturbide tuvo que huir y luego tuvo un final funesto. Pero la política aquí, los bandos liberales, que se llamaban a sí mismos liberales, mm, no partido liberal, pero no existen los partidos políticos, eran bandos. Los partidos políticos se crearon mucho después. Y los partidos políticos y esos bandos tenían su origen
en las logias masónicas. Los liberales obedecían a la, a la, al rito yorquino y los conservadores al rito escocés. Iturbide era del rito escocés. Todos eran masones, todos. Bueno, luego en la Constitución de 1824 se instauró una un tipo de protección constitucional que, em, pues, hoy mismo llamaríamos algo así como acción de inconstitucionalidad, pero político. Es una mezcla de juicio político y acción de inconstitucionalidad que se llamaba Consejo de Gobierno. De esta institución seguramente no han oído hablar, pero perduró mucho, porque el Consejo de Gobierno se formaba por la mitad de los senadores y el vicepresidente de la República, o sea, 32 senadores y algo más. Y se eliminó, obviamente, cuando se eh, canceló el Senado en la Constitución de 1857. En las leyes constitucionales, em, las constituciones em, centralistas o conservadoras fue una de las 7 leyes de 1839 y las bases orgánicas de 1843. Ambas instauraban una cosa muy extraña, pero extraña el nombre, pero no lo que hacía, que se llamaba Supremo Poder Conservador, que era pues una cosa parecida, que era un control de constitucionalidad semipolítico. Y ese control, bueno, ese era, para, para hacer eso, tenía que haber un tipo de argumentación constitucional. Pero luego viene la restauración de la República, después, este, bueno, no, viene el Acta Constitucional y Reformas, de 1847 a 53. Fue muy importante esta acta constitutiva, porque no solamente porque se recuperó el federalismo, sino porque se instauró una cosa nueva, una creación mexicana que iba a dar gloria a, a la, a la doctrina mexicana por mucho tiempo, que es el juicio de amparo.
que fue luego copiado en muchos países, Argentina, España, República Dominicana, Venezuela, todo el mundo copió el amparo mexicano. No, Nicaragua es muy importante. Aunque Nicaragua ahora están sumidos en la miseria de una dictadura espantosa, ¿no? Bueno, también aparte del amparo, instituyó un, un medio de protección que se llamaba el recurso de reclamo. El recurso de reclamo era algo así, medio político. Su, af- el objetivo del recurso de reclamo era sustituir al Supremo con poder conservador, o lo que hacía el Supremo poder conservador. Bueno, ya después de eso vino eh, Maximiliano, Maximiliano, que instauró en el acta provisional del Imperio Mexicano. Es muy interesante porque si ustedes lo leen, no pueden distinguir, en serio, si es, de qué año es. O sea, pueden poner esos artículos exactamente, ponerlos en nuestra Constitución. ¡Pum! Y parece muy natural. O sea, el artículo 14, el artículo 16, artículo 17, ahí están en el Instituto Provisional del Imperio Mexicano de Maximiliano, que fue realmente más liberal que los liberales. Y eso pues, fue una cosa que no le gustó a los conservadores que lo trajeron. Por eso le llamaban el empeorador, porque vino a empeorar las cosas. Bueno, y sabemos que cuando se fue, no, cuando ejecutaron a Maximiliano, se restauró la República, pues la República bajo la Constitución del 57. No se creó una nueva Constitución. La pegan a la del 57. La del 57 fue la que estuvo vigente donde todo el tiempo, de todo el periodo de, de Juárez, que se religió dos, tres veces, y Porfirio Díaz, que se religió tantas veces como pudo, hasta que llegaron unos políticos que decían que se tienen que respetar la Constitución. La Constitución no habla, según, no hablaba eh, de reelección infinita, ni de muchas cosas que hacía Porfirio Díaz. Entonces eran los constitucionalistas. Obviamente que estos vino después de la primera revolución. Ya podemos distinguir que hubo dos revoluciones. La primera, la de Madero, y la segunda, la de Carranza. Todo esto pasó en 1910.
Y pues hubo mucho lío, eh, o sea, en los líderes revolucionarios se mataron unos a otros y los que quedaron se identificaron los demás, ¿no? Yo maté a esta, pero, ah, ahora, qué bueno es Zapata, qué bueno es Pancho Villa, y qué bueno es Carranza, a pesar de que todos habían sido asesinados. Bueno, en el pedo de Carranza, el jefe del ejército constitucionalista se formó la Constitución de 17, que prometía originalmente ser una reforma a la del 57. Y la del 57, en algún lugar, decía que también era reforma de la del 24. Así que em, según el pensamiento liberal mexicano, ha habido una sola constitución. La del 24, modificada luego en el acta constitutiva de reformas, modificada otra vez en la constitución del 57 y modificada en la del 17. Bueno, esa es una lectura que se puede hacer, de que puede que ustedes no estén de acuerdo con eso. Es una interpretación de la historia. Obviamente que en esta interpretación constitucional y construcción de argumentos constitucionales, no podemos olvidar el ejemplo y la influencia que tuvo en nosotros el, el, el constitucionalismo norteamericano. No podemos olvidar eso. Los estadounidenses iban con eh, una, una consigna muy clara. Vamos a llevar aquí, vamos a crear, vamos a moldear en nuestra sociedad todos los ideales de la ilustración. La ilustración francesa y la ilustración inglesa y la ilustración escocesa, porque hubo varias, ¿no? Eh, También hubo una ilustración española, hubo una ilustración italiana, pero vamos a aplicar los valores y los principios de la ilustración escocesa y francesa. Y de la francesa se trajeron la Constitución, se trajeron también el gobierno de leyes, no de hombres, el deseo de convertir su sistema en un estado de derecho, donde haya protección a las personas, porque un estado de derecho es aquel, ustedes saben, en que el gobierno se impone la misión de, de respetar los derechos de los gobernantes, de los gobernados. Los gobernantes en cuanto a gobernados. En cambio, una dictadura
es al revés. Es un sistema en el que toda la población tiene que vivir para darle gusto a un dictador y a la élite que lo rodea. Se preguntarán ustedes, bajo esta definición, ¿cuál es cómo podemos definir a México? México como un sistema eh, de derecho o como una dictadura o como muy a la mexicana o una de las dos, ¿no? Hay una combinación, una mezcla de los. Esto estuvo muy claro en el celebérrimo caso de Marbury versus Madison. El juez Marshall, ¿qué es lo que hizo? Hizo una construcción interpretativa y argumentativa de la Constitución, los valores que eran más importantes para la sociedad y por qué la ley secundaria debía, eh, debía ajustarse a lo que decía la ley fundamental, la Constitución. Entonces me gustaría eh, ver em, con un análisis un poco más específico de las autoridades competentes para ejercer o para llevar a cabo una argumentación constitucional. Y pues, en primer lugar, vamos a tener a los órganos de naturaleza política. En primer lugar, a lo largo de nuestra historia, los órganos de naturaleza política han sido los que han intentado poner el Estado de Derecho, los que han intentado aplicar directamente la Constitución. Lo vimos hace un momento con el Consejo de Gobierno. Que hubo desde la Constitución de 24 hasta la de 57, que tenía como su intención frenar los excesos del poder. Ya que haya sido más o menos eficaz, es otra historia. Siempre se propuso velar por la observancia de la Constitución. Y esto estaba desde la Constitución de Cádiz. Se impuso, ok, vamos a poner a dictar una serie de normas, pero vamos a poner a alguien que controle la manera en que se ejercen o que se implementan esas normas. Eso es lo mismo que pasó con el Supremo Poder Conservador.
Ya que tenemos las normas, tenemos que tener a alguien que revise al, al que revisa. Ustedes le pueden preguntar, oye, ¿y quién revisa al que revisa? ¿Quién custodia al custodio? Es una, eh, es una discusión, es una discusión de hace muchos años. ¿Quién custodia al custodio? Pues, al custodio no lo custodia nadie. Y eso es la, la, eh, la característica de una división de poderes donde todos se custodian a todos. Yo te custodio a ti, tú custodias a él me custodia a mí, yo, yo lo custodio a él, y él a ti, todos estamos vigilándonos. Y si nos vigilamos con la debida, con la debida eficacia, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un Estado de derecho donde se protege los derechos de los ciudadanos. Claro que eso necesita también no solo un, una, eh, un cambio en el orden institucional, sino un cambio en el orden cultural. Vamos a obedecer. Por eso es muy peligroso aquellos que dicen en este país, en otros países del mundo, que también está pasando, que para beneficiar a sus ideales tienen que perjudicar al gobierno. Y eso es muy peligroso, es algo que no se debe hacer en ningún sentido, en ningún caso. O sea, el fracaso del gobierno no puede ser una victoria para que se oponen a ese gobierno. El fracaso del gobierno es el fracaso de todos. No pueden, ah, sí, somos unos felices fracasados. Pues sí, o sea, si es un feliz fracasado, eres un feliz ignorante, un feliz pobre, un feliz siervo, un feliz esclavo de los demás, de los demás. Te quedas atrás de todos y solamente te quedas en el papel de un escalón. No hay que apostarle al fracaso del gobierno, aunque tenga uno y otro fallo, es una cosa diferente. Es diferente señalar una realidad política a eh, sentir algo de alegría por el fracaso de ese gobierno y más a propiciar que ese gobierno fracase. Es muy, muy peligroso. El último, el último eh, órgano de control, de constitucionalidad y interpretación y de argumentación constitucional de carácter político y más importante, por cierto, es y ha sido siempre
Aquí está. Es y ha sido siempre el Congreso de la Unión, que en un momento tuvo el recurso de reclamo que veníamos que es de naturaleza semi-jurisdiccional, que tenía la intención de sustituir al Supremo Poder Conservador y obviamente, y lo más importante, que está presente desde Cádiz hasta nuestros días, es el juicio político. El juicio político que es el juicio político, pues no hace falta que se los explique mucho. O sea, es un mecanismo de poner orden, según la Constitución, a las personas servidoras públicas que se han alejado de un modo muy fuerte o un modo muy radical de la legalidad. Eso está hablando de los artículos 108 a 111 de la Constitución. Y pues tiene el formato, no sé si lo vieron con el Zafuero, se fijaron, que es un procedimiento que se parece o intenta imitar a un procedimiento judicial, pero lo lleva el, en la Cámara de Diputados. Otra cosa distinta también es la declaración de inexistencia, ¿no? De desaparición de poderes en las entidades de la República. En Oaxaca ya no existen poderes y por lo tanto yo desde el centro voy a poner gobernador. Yo desde el centro voy a poner diputados. Se lleva a cabo el proceso de desaparición de poderes de la misma forma, como si fuera un proceso jurisdiccional. Se presenta una demanda, una contestación, pruebas, alegatos, desahogo, desahogo de las pruebas, eh, se cierra la etapa de instrucción y se sigue la deliberación que va a tener como conclusión que un Estado pierda o se declara que no hay poderes o que hay tanto caos en ese Estado que vale la pena imponer un poder desde aquí. O el juicio político. Se portó tan mal, tan mal el tipo que merece ser destituido de su puesto, merece ser deshabilitado, merece ser condenado. En fin, es una realidad que ha venido, eh, ha acompañado eh, todo el México moderno desde antes de la independencia. Bueno, ahora vamos a ver
Perdón. Y en el juicio político y en el juicio para la desaparición de poderes en las entidades de la República, los órganos en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores tienen que dar argumentos constitucionales, a una argumentación constitucional. Pero esto, si se recuerdan, eh, es la menor cantidad de asuntos donde hay un control de, de constitucionalidad. La mayor parte es de los asuntos donde se controla la Constitución, donde se ofrece algún tipo de argumentación constitucional, es en el ámbito jurisdiccional. En el ámbito jurisdiccional que se lleva a cabo primordialmente por el Poder Judicial de la Federación. Y ya desde 2011, ya por eh, todos los tribunales del país. Como veremos enseguida. Los tribunales federales tienen a su cargo el juicio de amparo. El juicio de amparo es lo más importante que se le ha ocurrido a la mente jurídica mexicana. Y pues eh, estamos muy orgullosos de nuestro juicio de amparo. A pesar de que luego se hizo tan complejo, hubo que reformarlo y quitarle cosas, pero el de juicio de amparo, como está actualmente, con toda su complejidad, es una de las creaciones más importantes de la doctrina mexicana. Luego, mucho después, vinieron el control de constitucionalidad y las acciones de inconstitucionalidad, que son producto de las reformas posteriores a la Constitución, este, que fueron de principios de este siglo y que se distinguen porque el control, usted sabe, el control de constitucionalidad es un control abstracto. El control abstracto. A ver, antes que nada, si esta ley se sujeta o no se sujeta a la Constitución. Si lo que acaba de publicar el, em, el órgano legislativo de Quintana Roo, ¿se apega o no se apega? Es una cosa abstracta. No hay ningún caso. Es un análisis sin caso presente. En cambio, las acciones de inconstitucionalidad son de algunas habilitados para ello respecto a el hecho de que otros poderes le resten o invadan su poder. Y que, no sé, que el Congreso
de Chihuahua esté legislando la ley, el Código Civil de San Luis Potosí. Pero no tiene nada que ver. Claramente hay un conflicto, hay dos esferas de competencia y tú claramente te saliste de tu esfera de competencia. Lo que, bueno, el juicio de amparo sería el único, además de la acción, eh, que tienen que provenir de un caso concreto. También los tribunales federales, en papel, en lugar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene un control difuso, pero no como el resto de los tribunales y jueces del país, sino que la diferencia es que el control difuso que ejerce el Tribunal Electoral es por disposición constitucional. Lo que quiere decir que realmente tiene un campo de acción un poco más amplio que el resto de los tribunales. Bueno, ¿y cómo se ejerce, cómo se construye la argumentación constitucional? A través del juicio de revisión constitucional electoral, a través del juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y finalmente, en cuestión de que estamos hablando eh, de un control difuso, son aplicados todos los medios de impugnación. Y obviamente tiene que aplicar en su momento la interpretación conforme, la interpretación pro persona, en pro de los derechos humanos de los justiciables. Esto, este mismo mandato de aplicar, de interpretar conforme a la Constitución y aplicar en favor de la persona, también lo tienen, obviamente, las tribunales federales y también los tribunales locales, que ejercen control difuso, pero ese control difuso no lo ejercen por disposición expresa de la Constitución, sino por disposición expresa de un mandato, de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia y bueno, también de, del, de la estructura competenciada o jerárquica en las leyes
después de la reforma en materia de derechos humanos de 2011, lo que nos habla de que tenemos un país donde realmente, si se cumpliera la ley, estaríamos viviendo en el paraíso. Estaremos, estaremos en un ámbito de una gran prosperidad en todos los sentidos. Entonces, no sé si alguno de ustedes o alguna de ustedes tenga algún comentario o alguna pregunta. A ver, les voy a preguntar, ¿somos parte de Occidente o no somos parte de Occidente? Quiero oír alguna argumentación. ¿Somos occidentales o somos otra cosa diferente? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor la conclusión es que, pues, ¿por qué tiene, por qué nos tenemos que sujetar a una clasificación preestablecida? ¿Por qué? A lo mejor pues, simplemente pues, somos otra cosa, somos una civilización muy compleja, que comparte muchas eh, puntos con otras muchas culturas, otras muchas civilizaciones. Bueno, muy bien. Si no hay mayores preguntas, em, más observaciones que hacer, pues me despido. Espero encontrarlas y encontrarlos no sé si en este mismo diplomado o en cualquier otro, que yo tenga la suerte de encontrarme con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.